Hola, buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana, por este hermoso día, el cual el Señor nos permite, aleluya, darle gracias, poder pensar en sus promesas, promesas gloriosas, el cual el Señor tiene para nosotros. Ya un poco más recuperado de mis cuerdas vocales, pero siempre digo, lo mejor es gastarse para el Señor, que nuestra vida, que es de Él nos regaló la vida, pero tiene que, aleluya, siempre conducirse en favor del servicio, en favor, aleluya, de la obra, porque somos obra suya, amén. Por lo tanto, aleluya, qué hermoso poder gastarse, que los años pasen fundidos, aleluya, en la voluntad del Eterno. Por muchos años estuvimos sin Dios, sin esperanza, haciendo lo que queríamos, yendo para donde sentíamos, amén, y practicando cosas el cual ofendían la gracia, la presencia, sin conocerlo. Dios, aleluya, actuó en una forma tan, aleluya, gloriosa. Yo a veces recuerdo, aleluya, que la primera vez que experimenté la presencia de Dios en mi vida fue cuando mi hermano mayor llegó de Arica, llegó del servicio militar, Carlos Contreras, y vivíamos en la José María Caro, y me recuerdo que nos levantaban temprano: va a llegar el Iván, va a llegar el Iván, levántense. Nosotros, amanecí un niño, él tenía unos 4 o 5 años. Todavía recuerdo que cuando, aleluya, llegó Carlos Contreras, mi hermano, vestido de soldado, y comenzó a orar y nos cantaba cantos como, aleluya, el soldado de Cristo, como aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, pero soldado soy de Jesús. Y comencé a ver, aleluya, algo diferente. Y él hablaba de Jesús, oraba por mis papás, por mis hermanos, y era algo como nuevo para todos, porque mi papá era católico romano, como decía el pastor Patricio, y mundano, no conocía nada más, y nos llevaba a nosotros como una vez al año ahí al templo a votivo de Maipú, y estábamos ahí en esa ruta religiosa, amén. Y recuerdo que Carlos Contreras, aleluya, comenzó a evangelizar a los vecinos, comenzó a evangelizar en el pasaje, y se convirtieron 2 jóvenes, uno de los más peligrosos en esa época, de la José María Caro, los hermanitos del diablo le decían. Se convirtió el Juan, se convirtió el Kiko, aleluya, del pasaje, y comenzaron a hacer campaña, y eso provocó en mi papá un celo, los canutos, porque en esa época sí los evangélicos eran perseguidos, pero yo veía, aleluya, ese empeño, esa pasión que él tenía por ganar a Cristo. Mi padre fue un perseguidor de mi hermano, lo echaba, le cerraba la puerta y le hacía todo una persecución, hasta que el día que, aleluya, mi padre se enfermó de cáncer, un cáncer terminal de su estómago, y mi padre no era de ir a consultar al médico, sino que siempre fue yerbatero, le gustaban las hierbas. Un día comió hasta tierra, y la tierra ahí, que me dijeron que comiera tierra, que me dijeron que me tomara una botella de whisky, se quemaba la herida, y todo era una creencia absurda. Y cuando lo llevaron a la fuerza al hospital, le encontraron que tenía un cáncer terminal en su estómago, y empezó como a decaerse. Mi padre toda una vida trabajó y se levantaba muy de madrugada, pero nosotros éramos niños y lo veíamos acostado. No molesten al papá, no molesten al papá. Y recuerdo que Carlos Contreras oraba por él, y él de primera le resistía, pero después comenzó a recibir la oración, hasta el día que empezó a agonizar mi madre, mis hermanos mayores alrededor de la cama llorando, y mi padre dijo: quiero que Carlos, que Iván ore por mí. Llegó mi hermano del servicio y comenzó a orar, y lo llevó a la cruz.
Y mi padre fue salvo porque recibió a Jesús en el último momento de su vida y expira y muere. Yo tenía unos 6 años cuando murió mi padre, cuando quedé sin padre. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Lo único que sé que lloraba porque veía a los demás llorar. Pero una cosa que puedo testimoniar con esto, que fue como la puerta que mi hermano, aleluya, llegó con los hermanos al velorio y llegaron con guitarra y llegaron con un bombo y llegaron con panderos y comenzaron a llevar a la familia a la cruz. Casi todo el pasaje, mi padre era querido en el pasaje y llegaron todos los del pasaje y mi padre tenía la casa familiar, una casa grande y caían todos, pero el coro estaba alabando, los jóvenes adorando a Dios y muchos lloraban y muchos recibían a Cristo y comenzó un mover de Dios. Aleluya, porque después murió el vecino de frente, amigo de mi padre, y también el mismo equipo de evangelismo de las asambleas de Dios de Habana, de la José María Caro, comenzaron a ganar a toda la familia, a todo el pasaje. Hacían campaña, hacían 1000 cosas, pero aleluya, para ganar la familia. Pero ¿qué quiero oír esto? Que la vida continúa. Pero lo más hermoso que puedo ver que el evangelio, aunque haya partido en una forma sorpresiva o en una forma accidental, el evangelio de Jesucristo en la José María Caro es uno de los más poderosos que hay. He ido a predicar a iglesias, aleluya, y son poderosísimos. Por lo tanto, aleluya, los que están pasando situaciones, aleluya, y se están tomando de verdad de la mano de Dios, Dios tiene en control. Dios está en control de tu situación. Dios está en control de la situación. Creo que cuando alguien está viviendo una crisis, cuando está enfrentando una situación que pareciera que el razonamiento dice de esta no te vas a levantar, no hay solución para esto, quiero decirte que es el comienzo de Dios cuando tú le aceptas, cuando tú le recibes, cuando tú permites que Dios, aleluya, entre en la situación. Es el comienzo y el final será tan poderoso porque a través de una muerte de mi padre, a través de, aleluya, de un hombre, aleluya, llamado, aleluya, un soldado, aleluya, había hecho el servicio militar, pero él llegó con esa pasión, llegó con esa, aleluya, ese fuego de evangelizar, aleluya, ganó casi todo un pasaje para Cristo a través de una desgracia, a través después de otra desgracia. Quiero decirte una cosa, Dios está en control, Dios está en control porque, aleluya, mejor la vida, aleluya, que la muerte, pero cuando llega la muerte, aleluya, y te vas con Cristo, aleluya, no te vas a sufrir, te vas al consuelo eterno, porque es el mensaje central del evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, una de las cosas, aleluya, central del mensaje del evangelio de Jesucristo es la vida eterna, pero también poder ser testigos oculares de lo que Dios está haciendo y ha hecho en nosotros a través del testimonio, a través de lo que tú has experimentado, a través de lo que tú has vivido en Cristo Jesús. Es necesario poder vociferarlo, es necesario poder decirlo. Aleluya, pareciera que en la época apostólica, aleluya, cuando, aleluya, Pablo, aleluya, hicieron unos milagros con Silas y comenzaron a evangelizar, aleluya, los alguaciles no lo soportaron, los fariseos no lo soportaron, fueron y le reclamaron al alguacil, el alguacil fue, aleluya, y lo acusaron como estos son los que trastornan, alborotan la ciudad con la evangelización, con los milagros, con llantos, aleluya, con gritos de alegría. Estos son los que sacan, aleluya, a la gente, aleluya, que está en la sinagoga y están en las calles, porque así evangelizaban en las calles, en las plazas, aleluya. Y dice que los apresaron, los golpearon, los azotaron para que ellos murieran y para que ellos también terminaran y temieran al golpe romano. Pero aún así los tomaron y los pusieron en la cárcel y en el calabozo de más adentro los pusieron y ahí les pusieron el cepo,
los pusieron cadena. Pero dice que a medianoche Pablo y Sila, con todo su cuerpo ensangrentado, con todo su cuerpo lleno de moretones, me imagino, aleluya, una golpiza romana, eran 40 azotes con varas, aleluya. Me dice que a medianoche se sentían cantos, se sentían alabanzas, se sentían gritos de adoración, se sentían llantos de toque de Dios. Y dice que los presos comenzaron a oír, quizás que estaban cantando, pero cuando estás lleno de la presencia de Dios, estás confiado en lo que Dios va a hacer. No importa tu situación, no importa lo que estás viviendo, aleluya, lo importante es el grito celestial que sale, aleluya, de adentro de ti para alabar a Dios, para glorificar su nombre, porque ahora en Cristo ya no operamos en la carne, sino que operamos ahora en el Espíritu, en la palabra, porque la palabra no está presa, sino que la palabra sigue adelante, aunque tú estés viviendo y yo estoy viviendo lo que sea, aunque hemos experimentado enfermedades, hospitalizaciones, o tal vez cárceles, o acusaciones injustas, o pérdidas, pero la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está presa. Ella, aleluya, es libre y declara, aleluya, lo contrario de lo que está viviendo. Y Pablo estaba ahí, aleluya, declarando algo sobrenatural, aleluya, que la gente no entendía cómo pueden cantar y alegres están si están viviendo tiempos difíciles, pero aún así Pablo y Sila estaban viviendo un momento tan difícil, aleluya, pero estaban gozosos y comenzaron a cantar alabanza, comenzaron a cantar adoración. Quizás tu fidelidad es grande, o tal vez me gozaré, o tal vez estaban cantando fuego, 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 aleluya, aleluya, y cosas así semejantes estaban tal vez cantando, pero una de las cosas que sé decirte, aleluya, que algo se provocó en el mundo espiritual, algo se provocó en el mundo espiritual, y ¿sabes qué es lo que se provocó? Dice que de repente un terremoto a tal forma, aleluya, que los cimientos de la cárcel se comenzaron a mover, aleluya, pero no era la escala de Richter, no era la escala de Mercalli, sino que era un ángel que había descendido para poder auxiliar a sus hijos, porque hay poder en la alabanza, hay poder en la gratitud, hay poder en la oración, que cuando cantas, cuando alabas, cuando adoras, cuando oras con fe, algo en el mundo espiritual se desata, algo se desata, se rompe el cielo, el trono de Dios se pone en pies, aleluya, aunque sean dos, aunque sean tres, en medio de ellos estoy yo, dice el Señor, aleluya, y algo se provocó, el ángel se le apareció a Pablo, a Sila, aleluya, y las cepos se rompieron, las cadenas se deshacieron, y le dijo: es necesario, Pablo, que sigas y testifiques, aleluya, en Roma, que sigas testificando. Y dice que las puertas se comenzaron a abrir por sí solas, aleluya, y dice que el alguacil, aleluya, al ver que los presos estaban huyendo, aleluya, las cárceles se le abrieron todo libre, y el carcelero, el custodio, dice que tomó la espada y se iba a asesinar, aleluya, pero Pablo le dijo: no hagas tal cosa, cree tú y toda tu casa será salva, aleluya, porque cuando creemos, aleluya, y confiamos que este no es mi final, que este es el principio para grandes cosas, aleluya, el Dios del cielo enviará recursos, y enviará recursos sobrenaturales, enviará recursos, su respaldo estará continuo estará el respaldo del Dios del cielo, el cual te auxiliará. Y aunque estés donde estés, aleluya, tal vez, aleluya, el pronóstico es mortal, tu pronóstico es que, aleluya, es tu término, pero cuando alabas, cuando adoras, cuando glorificas el nombre del Señor, aleluya, el ángel de Jehová aparecerá, el ángel de Jehová aparecerá, el ángel de Jehová aparecerá, enviado con un mensaje diciendo: no morirás, sino que vivirás y contarás la obra de Jehová. Uramama y que torobobose.
Satoro, quitarra, baba, setoro. Siento la bendición de Dios. Siento la bendición de Dios. Siento la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque he visto, lo he experimentado. Lo he experimentado. He experimentado como el ángel de Dios me ha auxiliado. Como el ángel de Dios enviado del trono, aleluya, me ha abierto puerta. Lo he experimentado. Decía un varón de Dios, aleluya, que iba a predicar, tenía que estar, aleluya, en el culto de las 7 de la tarde. Aleluya, y dice que iba, aleluya, tenía que viajar casi 2 horas. Y dice que en el camino, aleluya, su auto se averió. Y le dijo, Señor, tengo que estar ahí, esta invitación, aleluya, me la habían hecho hace un tiempo atrás y estoy aquí, Señor, quiero estar ahí porque quiero cumplirte, y si me voy a pie no voy a llegar nunca. Y estaba en esa, aleluya, diciéndole al Señor, aleluya, que le enviara el auxilio, y dice que de repente una carreta, una victoria de esas de Viña del Mar, antiguísimas, pasó y le dice, amigo, ¿tienes problemas? Sí, el auto se echó a perder. ¿Para dónde vas? Al pueblo siguiente, te llevo. Listo, suba. Pero, dijo él, con esta carreta no voy a llegar nunca. Pero mientras que el hombre le hablaba, ¿y de dónde eras? ¿Y para dónde vas? Y comenzaron a hablar. En un momento abrió sus ojos y ya estaba en el pueblo. Ya en un momento ya estaba en la iglesia. Cuando ve la hora, justo estaba la hora. Llegó a la hora del servicio. Cuando se baja de la victoria de la carreta, mira para atrás y se había esfumado la carreta. El hombre dijo, el ángel de Jehová vino a auxiliarme. Porque existen. Cuando el ángel de Dios desciende, el ángel de Dios, han habido personas, testimonios tan gloriosos de gente que te ha ayudado y nunca más lo hemos visto en la vida. Nunca más, aleluya, aleluya, hemos visto esas personas como un día la pastora profeta Marín Ulloa dice que en el tiempo de la época de las micro amarillas, dice que, aleluya, ella sube, como siempre andaban rápidas las micro amarillas, sube, pone el pie ya ancianita y dice que de repente el hombre echa a andar la micro y no se alcanza a filmar y se va para atrás y alguien la toma en brazos y la pone en pies. Cuando ve que la había tomado, dice que ya no estaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes confianza, cuando tienes fe en el Dios del cielo, no estarás solo. Y lo que estás viviendo no es tu final, no es tu final. Como mi hermana Carol que está en el hospital, confía en Dios, confía en Dios. Jorge Catrileo, el pastor, salió de su gravedad y ahora está comiendo. Confía en Dios. Confía en el Señor. Tal vez, aleluya, golpeado puerta no se ha abierto. Confía en Dios. Deja tu causa, aleluya, y confía en Dios. Dios te sacará, pero ese momento precioso donde estás es un momento donde Dios está tratando con el corazón. Dios está tratando con tu vida, aleluya, y tal vez Dios te llevó al desierto, te llevó al lugar para que puedas depender de Él, puedas depender y confiar en Dios, porque caminar con Dios no es una religión, sino es un estado de fe, es un estado glorioso de una, aleluya, de una identidad celestial. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, aleluya, por cuanto lo que vivo lo viviré para Él. Por lo tanto, es necesario a veces las crisis, es necesario a veces que venga el quebranto, que venga a veces, aleluya, el dolor del alma, porque si no lo viviéramos en la vida, aleluya, seríamos unos soberbios, unos orgullosos, unos altaneros, que siempre me va bien todas veces, no, me ha ido bien, no, puro éxito y puro triunfo, no, mis hermanos queridos, Dios tiene control de toda situación, Dios tiene control de toda situación. Si tú nos preguntaras, aleluya, que no llegamos, yo no he conocido a nadie que llegó riéndose, llegó próspero, llegó alegre, llegó completo, llegó íntegro a la casa de Dios, ninguno. Todos llegamos, aleluya, con una deficiencia que necesitábamos ser sanados, otros llegamos quebrantados con olor a muerte, aleluya, que necesitábamos
vamos a ser sanados, restaurados, y eso se llama testimonio, eso se llama testimonio, marcas de vida, marcas con el Señor, experiencias de vida. Por lo tanto, te animo a seguir, aleluya, aleluya, adorando, alabando, glorificando el nombre del Señor, y Dios te sacará adelante, Dios abrirá camino, Dios abrirá, aleluya, en medio del túnel, aleluya, siempre hay un punto, aleluya, que es claro al final, y es la salida. Dios siempre enviará, aleluya, su salida. Dios siempre enviará un ángel. Dios siempre enviará su recurso, aleluya, para poder sacarte adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones a todos.